Bendiciones, mi nombre es María Hernández, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy vamos a hablar de Hechos 26, pero les pido por favor que me acompañen para ver mis canales de contacto. En TikTok es @adasa.predicaciones, en YouTube @adasa-g2j. Mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí en este correo me pueden contactar si requieren una predicación, que les predique directamente, quieren algún consejo, alguna petición de oración o tienen algún comentario. Ahora sí les pido que me acompañen para que leamos Hechos 26. Yo leo la versión Biblia Textual, cuarta edición. Bueno, esta Biblia es muy escasa, es muy difícil de conseguir. Yo la he tratado de conseguir hace rato, hace meses, y no la he podido, pero entonces está en internet. Me gusta esta versión porque es una versión más, es textual, como dice como se llama, y me gusta más tener como eso, de ver las palabras tal como están. Igual uno puede buscar en diccionarios o algo, entonces me gusta más esta traducción. Y por medio de esta traducción me he dado cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en las otras traducciones nunca traducen Aleptab. Aleptab es Aleph, es la primera letra del alfabeto hebreo, y Tab es la última letra del alfabeto hebreo. Y las otras traducciones no traducen eso, siempre lo traducen como si fuera una preposición en. Pero la verdad, Ed es Aleptab, o sea, es el alfa y el omega. El Señor dice en Génesis, y Aleptab hizo tal cosa, o sea, sí está hablando del Señor. Entonces por eso me gusta esta traducción, porque hay muchas cosas que uno no se da cuenta y como trata como de no de ser lo más fidedigno con la palabra original, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí leamos Hechos 26. Voy a confirmar que sí tenga sonido, sí. Bueno, saludos a todos, a las dos personas que están en este momento conectados conmigo. Espero que se queden y que este tema les bendiga. Si ustedes quieren, como les dije, leo capítulo 26, Hechos 26, está en Biblia textual. Lo pueden buscar en internet para que lo lean junto a mí. Entonces, Hechos 26. Agripa dijo a Pablo, te es permitido hablar en tu favor. Pablo entonces, extendiendo la mano, se defendía así. Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, me considero dichoso, oh rey Agripa, de que hoy voy a defenderme delante de ti, especialmente siendo tú experto tanto en las costumbres como en las controversias que hay entre los judíos, por lo cual te suplico que me escuches pacientemente. Pues bien, mi manera de vivir desde la juventud, que desde un principio transcurrió entre mi pueblo y en Jerusalén, es bien sabida por todos los judíos. Desde hace mucho tiempo conocen, si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión yo viví como fariseo, y ahora estoy siendo juzgado por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, a lo cual nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día, esperan alcanzar. Por esa esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos, porque se considera increíble entre vosotros que Dios resucita muertos. Yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual en efecto hice en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que cuando eran condenados a muerte deposité una piedrecita contra ellos. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar, y enloquecido de furia contra ellos, los perseguía, aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo superior al resplandor del sol resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo, y al caer todos nosotros en la tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra aguijones.
Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, les soy sincero, he buscado esta palabra darse cosas contra aguijones y no la encontré realmente como tal, pero creo que es como darse cabezazos contra un aguijón, ¿cierto? Pero realmente este es como un dicho de ellos. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo, no solo de las cosas que viste de mí, sino de aquello en que apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles, a quienes yo te envío, a fin de que abras sus ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y por toda la región de Judea y a los gentiles, que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Por causa de esto, unos judíos me prendieron en el templo e intentaban matarme. Así que, habiendo alcanzado socorro de parte de Dios, hasta este día he estado testificando tanto al pequeño como al grande, no diciendo más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder, que el Cristo había de padecer y que siendo él primero en una resurrección de muertos, iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo dice a gran voz, «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te llevan a locura». Mas Pablo contestó, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de cordura. El rey, ante quien me expreso con toda franqueza, entiende de estas cosas, porque estoy persuadido de que no ignora nada de estas cosas, ya que esto no se ha hecho en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Sé que crees. Y Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaréis a ser tal como soy, excepto estas cadenas. Y se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que estaban sentados con ellos. Y al retirarse hablaban unos con otros, diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Bueno, entonces aquí encontramos este pasaje de cómo Pablo se defendió ante Agripa, ante Festo, que era el gobernador, y Agripa y su esposa Berenice, que eran pues reyes, la verdad no sé de qué provincia, ¿cierto? Imagino que de Jerusalén. Pero bueno, entonces vemos cómo Pablo, siempre la defensa de Pablo, que era predicar, ¿cierto? Mira, nosotros en la actualidad, aún en muchas partes, nos dicen, pues no predique. Y usted se puede meter yo estoy metida en un grupo, y en ese grupo de crecimiento y de cosas, o sea, puedes hablar de lo que tú quieras y no hay problema, me imagino, cosas de crecimiento, pero si el crecimiento es de Jesús, pues no es crecimiento. O sea, todo siempre encasillan en una cosa, lo que es predicación, lo que es religión, y ya lo demás lo que tú quieras. Si estuviera hablando de otra cosa, de mis cosas personales, ¿cierto? Pero que no tuvieran que ver con Cristo, porque yo les estoy hablando de mis cosas personales. Cada vez que predico estoy hablando de mí, ¿cierto? No estoy hablando de nadie más. Yo estoy hablando de mí y de Cristo, ¿cierto? Y es lo que a mí me gusta. Es la forma de yo hablar de mí. O sea, yo no tengo forma de hablar de mí si no es por medio de la predicación, porque el centro de mi vida es Cristo. Sí, entonces hablar de mí es hablar de Cristo, hablar de mí es predicar. Asimismo Pablo cuando hablaba y se defendía, pues ¿de qué hablaba? Del Evangelio, porque eso era en esencia Pablo, era el Evangelio. Eso somos en esencia cada uno de los que estamos en esta tierra, ¿cierto? Así hagamos nuestras cosas, no sé, nos desempeñemos profesionalmente, laboralmente, igual, siempre cuando vamos a hablar personalmente de lo que somos como personas, vamos a evangelizar. Eso va a ser así, o sea, es inherente a nosotros. Ah, pero qué pereza, es como tú, por ejemplo, que te gusta, no sé, tirarte en paracaídas, pues vas a hablar de eso. A ti que te gusta montar patineta, a ti que te gusta cantar, siempre vas a hablar de eso porque es lo que te apasiona, porque es lo que te gusta. Entonces así también va a ser para nosotros los que estamos apasionados por Cristo.
Siempre vamos a evangelizar, siempre. Cada vez que damos un consejo estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de nosotros, no estamos hablando de lo que nos parece, estamos hablando de lo que está escrito en la palabra, lo que hemos vivido, de lo que creemos. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí. Eso es lo que ustedes no pueden ignorar, que nosotros nos podemos equivocar. Por eso es tan importante que ustedes también vayan y cojan la escritura y lean para mirar si eso que estamos diciendo si es verdad o nos lo estamos inventando o lo entendimos mal, porque eso también puede pasar. Somos humanos y como humanos nos vamos a equivocar. Lo único infalible, mis amados, es la palabra de Dios, ¿cierto? Es infalible. La palabra de Dios es como está, que nosotros la interpretemos mal ya es otra cosa, es diferente, pero la palabra de Dios es infalible, no se equivoca, dice todo perfecto. Lo que pasa es que la gente que quiere malinterpretarla usa para manipular a otras personas. No hay un libro que se use tanto para manipular, mis amados, como la escritura. Yo fui manipulada con la escritura durante muchos años, ¿cierto? Sirviendo a un supuesto apóstol, porque los apóstoles ya no existen, ¿sí? Porque el último apóstol es Pablo, porque a Pablo se le apareció el Señor en visión. Y él dice, yo como un abortivo, pues me aparecí como en lo último, ¿cierto? Como alguien desechado, como alguien que ya no era. El Señor se me apareció. Porque a los demás, ¿cómo se les apareció el Señor? Directamente. Él estuvo 40 días luego que resucitó. O sea, 40 días, es decir, 10 días antes de Pentecostés. Entonces, 10 días antes de Pentecostés, si contamos 40 días hacia atrás, desde la resurrección, Cristo se apareció a 500 personas. Y esas 500 personas son los apóstoles. Y el último de esos apóstoles es Pablo. Entonces yo estuve mucho tiempo engañada, manipulada, diciéndole padre a un señor que ni me conoce. ¿Sí? Mi único padre que yo tengo es mi padre, padre biológico. Por eso el Señor dice, honra a tu padre y a Dios. Son mis únicos padres. El uno mi padre biológico y el otro mi padre espiritual. No tengo más. Solamente tengo dos padres. Uno de mi espíritu y uno de esta carne. ¿Cierto? Pero luego Dios también va a ser el padre de esta carne porque Él me va a resucitar, me va a dar un nuevo cuerpo, ¿sí? Entonces, por la escritura yo fui manipulada durante mucho tiempo. Entonces yo le digo a ustedes, no hay un libro que es con el que se manipule más que con la escritura. ¿Por qué? Porque Satanás sabe el poder que tiene la escritura. Satanás cuando fue a tentar a Jesús no le dijo, ay, mira esto, mira aquello. ¿Qué le dijo? Mira, escrito está. Porque cuando te dicen a ti que es de palabra de Dios, tú ahí mismo pones atención. Mira, esto no es, si tú crees en Dios, si te dicen que es algo es palabra de Dios, tú ahí mismo vas a decir, ¡ah! Pero mis amados, así te digan que es palabra de Dios, tienes que ser como los de Berea, la iglesia de Berea, los judíos de Berea. Ellos eran de mente abierta y como eran de mente abierta, entonces leían la escritura para ver si eso que decían, si era verdad o era mentiras. Nosotros tenemos que ser de mente abierta, no como lo dice el mundo, sino de mente abierta de verdad, de mirar si es verdad, no es verdad, vamos a confirmarlo. Pero no todo lo que diga ese señor porque él es el ungido, porque él ora mucho, porque entonces esa persona de qué me predicaba a mí. Si yo les pusiera un video de él se predicaba de él mismo, de cuánto ora, de que él mantiene orando, de que él no va a ningún centro comercial. Y es una persona riquísima. Pues no riquísima, pero sí tiene su plata, ¿cierto? Pues comparado con nosotros sí tiene mucha plata. Y entonces esa persona se predicaba de él mismo, de cuánto él oraba, de que él no iba allí, de que si era un buen apóstol, que él sí sufría por el Señor, los otros no. Entonces se predicaba de él mismo. Y aún en sus predicaciones, predicando él mismo, llegaba a predicar cosas atroces, cosas muy, muy raras, que uno decía, oh sí, a esas atrocidades, porque el Señor nos enseñó fue a poner la otra mejilla. Mi amado, si entran a su casa, él decía que si entraran a su casa, él cogía un arma y mataba a la persona, ¿sí? Y eso no es de Dios. Dios, ¿qué dice? Pongan la otra mejilla. Pablo, ¿qué está haciendo ahí? Poniendo la otra mejilla. Cuando uno está matando a las personas, no está en el evangelio. Pablo cuando mataba a los demás no estaba en el evangelio. Cuando Pablo fue una oveja prestada para el sacrificio, está en el evangelio. Entonces una persona que está diciendo, si entran a mi casa, el que entra a mi casa yo le disparo, pues ese no está en el evangelio. ¿Dónde dice la escritura que el que entra a mi casa yo le disparo? Dice la escritura que el que entra a mi casa yo pongo la otra mejilla. ¿Sí? Si me mata, pues ¿qué puedo hacer? O sea, tenemos que entender esto. ¿Por qué alguien entraría a mi casa si yo estoy en los caminos de Dios, si yo estoy con Dios, si soy sabia? Hay muchos pastores, mis amados, que pesar, gente de Dios,
que han traído gente a su casa y los han matado. Pero es falta de sabiduría. O sea, el Señor sí nos avisa, el Señor sí nos dice, ¿sí? O sea, uno no puede morir de esa manera tan indigna, de yo entrar a alguien a mi casa para que me asesine. O sea, yo tengo que tener sabiduría. La sabiduría es delante de Dios, pero la sabiduría también es para con los hombres, para comportarme con los hombres y entender que el hombre es como malvado, quiere hacer cosas malas, dice con la boca una cosa, pero con sus actos y sus pensamientos tienen otra. Entonces yo tengo que ser de mente abierta para saber que esa persona que está ahí, y sobre todo si me está hablando de Dios, mire mi amado, si a usted le están hablando de mí, si le están hablando de la ciencia, si a usted le están hablando de la cotidianidad, no se preocupe que ahí no lo están manipulando, pero si a usted le hablan de Dios, preocúpese, porque ahí lo pueden estar manipulando. O sea, preocúpese mucho, mucho. Porque la persona lo puede estar manipulando, porque la persona puede estar engañada también. Y como está engañada, un manipulado, ¿qué hace? Manipula. O sea, es como ya estamos en una secta. Entonces yo estoy manipulado, yo creo que así es, entonces yo estoy en esa secta y yo también manipulo a los demás. ¿Cuántas veces yo le prediqué a la gente cosas que no eran? ¿Cierto? Le prediqué de ese Señor cuando yo lo único que Dios nos mandó a predicar es de Cristo. Entonces yo por eso ahora no predico. Si alguien me viene a decir que tengo que estar bajo la cobertura de un pastor, yo les digo, yo estuve subyugada bajo alguien. Yo sé lo que se siente eso, no se preocupen por mí. Yo ya salí de esas cadenas. Yo sé lo que fue eso. Y Dios usó eso, ¿para qué? Para llamarme a libertad, para hacerme crecer. Todo lo que pasa en nuestra vida como hijos de Dios, Dios lo usa para bien, para conocer lo que no es, para poder ser realmente libre. Cuando tú ves las cadenas y te libertan, dice, oh, ahora sí soy libre. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo estuve embarazada de mi hijo ya tiene 19 años, ya va a cumplir 20 con la gracia del Señor. Yo estuve embarazada y cuando yo tuve a mi hijo, yo creo que esa sensación las deben haber tenido las mismas, todas las mujeres que hemos estado embarazadas, que salimos del embarazo. Ay, yo dije, wow, qué bien se siente caminar, qué liviana soy, qué fácil es caminar, ¿sí? Es como parecido a como, pues en los animes, que es muy famoso este Goku, ¿cierto? Entonces, cuando él se ponía esas cosas pesadas de la gravedad, pues él caminaba muy despacio. Pero cuando se quitaba todas esas cosas que lo hacían tener más, estar más pesado, él ya caminaba muy rápido. Bueno, así mismo me sentía yo. Entonces, así mismo es, cuando yo salí de allá, yo me sentí que tenía un peso grande, y cuando yo salí de allá, wow, o sea, caminaba tan libre, caminaba tan bien. Por eso, mis amados, que a mí me quieran esclavizar espiritualmente, es muy complicado. Es imposible en Cristo Jesús, porque soy libre realmente y cada día Dios me liberta más. Y le digo, Señor, quita conceptos de mí que no son reales, que vienen a esclavitud, porque el diablo siempre va a querer esclavizarte. Y mi amado, te va a esclavizar con la escritura, te lo aseguro. No te va a esclavizar con nada más, porque no hay nada más que tú puedas creer más que eso, decir, es que Dios lo dijo, es que Dios lo dijo, es que Dios lo dijo. Y si Dios no lo dijo, mi amado, si lo está diciendo el diablo, si usted supiera que el diablo lo está diciendo, usted no le hacía caso. Pero como usted cree que eso que usted cree lo dijo Dios, usted es que Dios lo dijo, es que Dios lo dijo. ¿Y qué dice la escritura? Que Satanás se viste de ángel de luz. Él se dice mensajero de Dios. ¿Para qué? Para manipularte. Entonces él también quería manipular a Jesús y le dijo, mira, tírate, porque escrito está que Dios mandará cerca de ti para que no tropieces en pie. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, eso sí está escrito, pero cuando, o sea, el Señor no le dijo eso. El Señor simplemente le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, eso era una tentación. ¿Yo por qué me tengo que tirar para ver, para probar la palabra de Dios? Yo no tengo que probar la palabra de Dios, yo tengo que creerla. ¿Sí? Pero sí es palabra de Dios. Ahora, si es palabra de otra persona, yo la pruebo. ¿Cómo? Leo la escritura y miro, ¿sí será esto lo que el Señor dice? Pregúntele a ChatGPT, ¿esto sí será cierto? Dame más versiones de... ¿Sí? No porque ChatGPT sea lo mejor, pero indague, pregúntele a otra persona, miren otros predicadores si dicen lo mismo sobre alguna palabra. Por ejemplo, el diezmo no es bíblico. Hay pastores que dicen que sí, otros que no. Vayan, lean ustedes si el diezmo es bíblico. Pero sean de mente abierta, abran para ver las cosas. Entonces Pablo se estaba defendiendo ante Agripa, ante Berenice y ante Poncio Festo. Y ante todos los demás judíos que estaban ahí. Pero la defensa de Pablo, ¿qué era? Una predicación.
Mi amado, la defensa de Pablo era predicando. Es de estar, les dijo, yo perseguía a los judíos, yo perseguía a la iglesia, pero se me apareció el Señor Jesucristo y me dijo que fuera a predicarles a todos, a los gentiles y a los judíos. Y ustedes saben que eso está escrito en los profetas, que el Cristo había de padecer. Ustedes saben que la resurrección existe, que Dios puede resucitar a muertos. Ustedes saben de eso. Y en la escritura sí hay. Hay dos textos donde el Señor, o uno, donde hubo una resurrección. Yo creo que dos. Y tiene que ver con Elías y con Eliseo. Los dos resucitaron a alguien, ¿cierto? Creo, no estoy segura, o por lo menos uno de los dos sí resucitó al hijo de alguien, ¿cierto? Entonces, la resurrección sí existe, mis amados. Desde antes estaba. Entonces ellos no pueden decir que no existe la resurrección cuando hay pruebas en el Antiguo Testamento, que la Biblia, que ellos creen, la ley y los profetas, que sí existe la resurrección. Entonces de eso le estaba hablando Pablo. Si yo estoy hablando del Cristo resucitado que me envió, por medio del cual existe el perdón de pecados. Entonces de eso hablaba Pablo. O sea, la defensa de Pablo es predicar. Si alguien me quiere conocer a mí, ¿qué va a conocer? Que yo predico. Ay, qué fastidio, qué pereza, qué fanática. Pues eso soy yo. Así como es fanática la persona que siempre que le vas a predicar porque le gusta la música, te va a hablar de música. Como aquel que le gusta cocinar, pues te va a hablar de cocina. ¿Sí? Va a ser así. Siempre nosotros vamos a estar predicando. Siempre vamos a estar hablando de Cristo. Que no se quieran relacionar con nosotros está bien. Pero les aseguro que es más fácil, como dije al principio. Si una persona habla de cocina, le dicen, ah, wow, esto nos va a servir, nos ayuda, esto va a ser muy bien, qué rico. Si otra persona le está hablando de música, ah, qué rico, yo quiero aprender de esto, está permitido. Pero si yo les hablo y les digo que lo que me apasiona a mí es predicar, eso no está permitido, eso no es de crecimiento, eso ya es otra cosa, eso es diferente, eso es religión. Y porque sí, con la religión han manipulado, mis amados. No hay nada más que manipule tanto como la religión. Cuídense. Usted no se cuide de la persona que le está hablando de cosas malas porque usted ya sabe que eso es cosas malas. Si alguien viene y le dice que robe y usted dice, robar para que me maten, que haga tal cosa, no, allá pierdo la vida. Pero usted le hablan de religión y usted está ahí como bobo. Por eso dice la palabra, como oveja al matadero fue llevado. O sea, mi amado, preocúpese cuando le predican, preocúpese porque ahí lo están manipulando. Mire si yo lo que le estoy diciendo es verdad, no es verdad. O sea, preocúpese bastante, ¿sí? Porque cuando a usted le dicen que esto que están hablando es palabra de Dios, usted está, bueno, sí, por eso yo voy a crecer porque es palabra de Dios. O sea, no hay nada que uno le dé más seguridad. Por eso la ciencia, ¿cómo actúa? La ciencia actúa, sacan medicamentos, hacen estudios y te dicen a ti, este medicamento ya pasó la prueba, por eso tú tienes fe en ese medicamento. No es un medicamento que apenas están probando, no es un medicamento no, es un medicamento que te dice, mire, no, está bien, si estás embarazada no te pasa nada con este medicamento. Entonces tú confías porque la ciencia ya hizo un estudio. Así mismo es con Dios, tú confías porque crees que esa palabra viene de Dios. Pero ¿y si no viene de Dios? ¿Y si viene de ese humano que te quiere manipular? Entonces, mi amado, yo sí te invito a que leas. Yo te leo aquí la escritura, pero léela tú también. O sea, yo te predico, yo sí les digo, la salvación solo viene por medio de la predicación, pero también por medio de la predicación, no de la predicación, sino de leer la escritura y manipular y decir esto palabra de Dios, también llega la esclavitud. ¿Sí? O sea, Satanás dice, ok, están predicando para salvarlos, pues yo voy a predicar para encarcelarlos. ¿Sí? O sea, Satanás usa las mismas herramientas de Dios. Así que usted mira a quién está oyendo. Y yo sí le digo, no hay nadie que a usted le tenga que servir. Que usted decir, este es mi pastor. No, el pastor es el Señor Jesucristo. Pablo nunca dijo, en la escritura dice, pastoré en mi iglesia. Sí, pastoré en mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? Del Señor. Rebeca pastoreaba las ovejas de su padre. ¿De quién eran las ovejas? De su padre. Entonces, ¿quién es mi pastor? Es el dueño mío es mi Señor, Él me pastorea, el Padre, Jesucristo me pastorea y el dueño de esas ovejas es Jesús y el Padre, porque el Padre y el Hijo uno solo son. Entonces, las ovejas nunca son de nosotros, no importa, o sea, el término pastor es como decir, estamos aquí para servir a Dios, para que Dios los pastoree a ustedes, pero no para que ustedes vengan y crean que nosotros vamos a morir por ustedes, vamos a dar la vida por ustedes y todo lo que nosotros decimos es palabra de Dios. No, tienen que leer la escritura cada vez que hablamos y tienen que decir, y ninguno que predica es mayor que el otro. El Señor dice, no se crea uno mayor que el otro, créase antes usted inferior al otro.
¿sí? Siempre el otro se crea, nos debemos creernos inferiores. ¿Para qué? Para servir. ¿Por qué? Porque el Señor vino a esta tierra a servirnos. Entonces, así debemos ser. Pero entonces usan la manipulación de, usted no se puede enfrentar al siervo de Dios. No toques los ungidos. Mi amado, todos los hijos de Dios somos ungidos. Por eso somos hijos de Dios, ¿sí? Por eso Pablo estaba tocando los ungidos de Dios, a los santos, porque estaba persiguiendo a todos los que eran hijos de Dios que estaban predicando el evangelio. Todos somos ungidos, mis amados, en Cristo. Todos los que estamos unidos a Cristo somos ungidos, porque Él es el ungido y unirnos a Él es ser el ungido en Él. Entonces, no se deje manipular. ¿Qué es eso? Mire, Cristo, que es el que murió por nosotros, Él no dijo, no me toquen porque se van a perder. No, Él murió en la cruz por nosotros. Y aún aquel soldado que le traspasó con la lanza a su costado, dijo, ¡ah! Cayó de rodillas y dijo, ciertamente este es el Hijo de Dios, después de haberle ocasionado ese daño a su cuerpo. Dijo, ciertamente este es el Hijo de Dios. El Señor no llegó y abrió un ojito porque el Señor ya había muerto. Y no le dijo, jajaja, ahora sí te vas a perder. Pero cualquier siervo o persona que se cree sierva de Dios, le dice a usted, no me toques porque yo soy el ungido de Dios. Hay que respetar. Nosotros tenemos que honrar es a nuestros padres y a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Los demás hombres los honramos si usted honra a Dios. Pero si usted se honra a sí mismo, no lo honro yo. Pero si usted honra a Dios, ya tiene alguien que lo honre. Dios mismo lo honra. La palabra lo honra porque usted está predicando de Dios. Yo no tengo que ir a honrar a hombres, pero usted mismo se está honrando con su propia boca si usted realmente predica de Dios y no de usted. Porque a nosotros no nos interesa su vida ni la vida de nadie. Nos interesa que nos hablen de Cristo. Entonces, cuando yo hablo de mí, de quién soy yo, hablo de Cristo. Cuando yo predico, hablo de Cristo. Intento hablar lo menos de mí. Si tengo que contar mis experiencias, si tengo que contar mis vivencias, pero procuro hablar lo menos de mí. Y si hablo algo de mí, es de la gracia que Dios ha hecho en mí, no de cómo yo soy de buena. Yo les digo cómo yo soy de débil, cómo yo soy de frágil, pero Él me sostiene. Mis amados, si Dios puede conmigo, Dios puede con usted. Usted no sé, ay, pero es que mire yo como soy de terrible. Pues Pablo lo era mucho más. Pablo lo era mucho más y mire lo que fue transformado. O sea, Dios es el Dios de lo imposible, es el Dios que resucita. Justamente a Pablo lo estaban persiguiendo por algo que él dijo. Es porque ustedes no creen el poder de Dios de resucitar. Por eso me están juzgando. ¿Sí? Entonces, mi amado, ese poder de Dios es grande. Te puede sacar a ti de la droga, te puede sacar de la prostitución, te puede sacar a ti del ateísmo, de todo lo que tú tengas, de todas las ideas malas que tengas. Dios te puede sacar. Solamente es confiar en Él. Bueno, mi amado, yo creo que ese es el tema para hoy. Que le pido a Dios que los bendiga grandemente. Para terminar, les quiero volver a mostrar mis canales. En TikTok, @adasa.predicaciones, mi canal de YouTube, @adasa-g2j, y mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren que les predique directamente, tienen alguna petición de oración, quieren algún consejo, tienen alguna recomendación o comentario. Yo les agradezco mucho por haberme acompañado hoy y le pido a Dios que los bendiga. Ya para terminar quiero orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias por cada persona que se conecta a este mensaje, Señor. Te pido que lo bendigas grandemente a ellos y a cada uno de sus familiares, Dios. Que tú les abras puertas, Dios, de bendición en todo, Padre. Que les des una mente abierta para verte a ti, para oírte a ti. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que los desates de toda atadura de manipulación que tengan en sus vidas, a ellos, a mí, a cada uno de nosotros, Padre. Glorifícate, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Bueno, mis amados, les doy gracias por acompañarme. Que tengan un día muy bendecido. Con la gracia de Dios los espero hoy a las 10 p.m. en TikTok.